Bueno, antes de empezar, me gustaría remarcar que, joder, que al final yo como entrenador intento siempre cuestionarme mucho las cosas, intento siempre ir un paso más allá y sino pensando en cómo puedo seguir mejorando, cómo puedo cambiar las cosas. La realidad es que el fútbol, como antes ha dicho Gonzalo en la primera, cambia así, y lo que a día de hoy yo hago, que creo que hago bien y me ha funcionado, de repente me voy a otro sitio, es un contexto diferente, jugadores diferentes, un momento de la temporada diferente y lo que parecía que antes estaba bien, pues igual ahora no. Entonces, esta búsqueda constante de intentar encontrar respuestas nuevas, de tener un poco la mente abierta pues para reinventarse un poco, ¿no? Quizá que esa es la palabra, la he visto un poco también en vosotros y pues me siento muy identificado con todos. Ya simplemente el hecho de que estéis aquí hoy en este evento, escuchando todas las ponencias, que hayamos pasado aquí todo el día juntos preguntando y cuestionándonos cosas, es algo que me identifica mucho y que realmente creo que para crecer y para seguir dando pasos en el mundo del fútbol, pues es bajo mi punto de vista, imprescindible. Imprescindible. En esta búsqueda y un poco constante de cuestionarme las cosas, pues tiendo pues, a hacerme muchas preguntas y últimamente como que he estado reflexionando demasiado, quizá, sobre qué herramientas y qué recursos tenemos nosotros como entrenadores a la hora de entrenar para generar aprendizaje. Así un poco a bote pronto, ¿cuáles se os ocurren a vosotros? Tecnología, como hemos visto antes con Dani, 100% que análisis de vídeo y todo lo que podamos enseñar en vídeo, sin duda también es entrenar y también puede ayudarnos a generar aprendizaje, 100%. ¿Alguna más os ocurre? Iniciativa. ¿Más? Esa predisposición nuestra 100%. Yo iba un poco más allá a la hora de entrenar. Yo, por ejemplo, pienso, joder, pues mi voz de cara a los chicos, todo lo que yo pueda explicar puede generar aprendizaje. Mi staff, cómo organicemos y el ejemplo que demos en el día a día, aunque sea un poco de forma directa, puede generar aprendizaje. Y sobre todo, a la conclusión un poco que he llegado es que la tarea de entrenamiento como tal, que es un poco de lo que quiero hablar hoy, la tarea de entrenamiento no es la herramienta que más impacto tiene sobre el jugador, pero sí sobre la que más poder tenemos. ¿Por qué digo esto? Porque 100% que a lo mejor el análisis ayuda. Por ejemplo, a mí se me viene a la cabeza la competición. Estoy 100% convencido de que un partido amistoso, un partido de competición y cualquier ambiente en el que ellos se encuentren disputando un partido va a generar mucho más aprendizaje que lo que yo le pueda dar en la tarea. Pero esos contextos en los que involucramos un partido, por ejemplo, que hemos puesto de ejemplo, nosotros el control que podemos ejercer sobre él es hasta cierto límite. Al final el fútbol, como bien sabéis, son 11 para 11, un deporte en el que pues, aumentan exponencialmente las respuestas que pueda haber entre todos y la incertidumbre es mucha, pero en las tareas de entrenamiento esto no pasa. Y yo puedo ir a jugar un partido amistoso y decir, vale, me enfrento a un equipo en bloque bajo, por ejemplo en esta pretemporada, un equipo en bloque bajo, voy a trabajar todo el ataque posicional y las situaciones de finalización en último tercio. Pero de repente llega el partido, mi delantero no entendió lo que ya exactamente yo quería proponer, él encuentra respuestas cayendo a banda y tiende toda la primera parte del partido a caer a banda, el rival de repente empieza a saltar de bloque medio a bloque alto y no se genera exactamente lo que queríamos hacer, pero en las tareas de entrenamiento esto 100% está bajo nuestro control. Y sinceramente, yo cuestionándome esto de cara a generar ese aprendizaje que hablábamos, a mí esto me parece una herramienta que es increíble, increíble. Y con la que quizá me he obsesionado un poco, con la que no quiero, no hasta el punto de volverme loco, porque evidentemente entiendo que todas son importantes, pero joder, al final nosotros, si hay algo que podamos controlar, es responsabilidad nuestra controlarlo. Y estas tareas de entrenamiento, como digo, es el momento perfecto para provocar contextos predeterminados y condicionar comportamientos. ¿Qué quiero decir esto? Como hemos hablado antes del partido amistoso este en cuestión, un rival en bloque bajo y yo lo que quería trabajar con mis puntas era situaciones en las que recibiesen balón frente a última línea estando de espaldas. Claro, pero a lo mejor el partido esa acción se dio 4 veces y yo en una sola tarea de entrenamiento, condicionándola de la forma correcta, diseñándola exactamente para lo que yo quiero que pase, esa acción en concreto de un punta recibiendo de espaldas se puede repetir 37 veces en 10 minutos. Y
joder, pues insisto, creo que tenemos que darle el valor que esto tiene. Como he dicho antes, la idea de provocar estos contextos en las sesiones de entrenamiento es para condicionar los comportamientos que queremos que tengan nuestros jugadores. Pero antes de empezar un poco más en materia y para terminar un poco la introducción, claro, si nos ponemos ahora mismo un folio en blanco a diseñar una tarea, ¿qué se os ocurre? Ahora mismo aquí en la mesa, un folio en blanco, tienes que preparar una tarea de entrenamiento. Calentamiento, parte principal, son cosas que me gustan y veremos ahora, pero ya nos estamos yendo a un momento de la sesión en concreto, más cosas que se os ocurran. Tenéis un folio en blanco y tenéis que preparar la sesión de mañana. Parte de la temporada, número de jugadores, ¿vale? Objetivos que buscas en la tarea, recursos y material que tengamos, de todo esto hablaremos porque son respuestas buenísimas. Pero estamos yendo ya a preparar la tarea, estamos yendo ya buscando las herramientas que necesitamos y los elementos que componen la tarea. Pero si vamos un poquito más atrás, si vamos un poquito más aún, tenemos que entender qué es lo que hace que el fútbol sea realmente el fútbol. Y no sé si es la primera vez que lo escucháis hablar sobre la lógica interna del juego. ¿Sabéis lo que es? ¿Alguien que pueda responder? Bueno, no está muy alejado. La lógica interna del juego es lo que hace que el fútbol sea fútbol. Es decir, parece a lo mejor un poco obvio todo lo que voy a decir ahora a continuación, pero son todo lo que hace que nuestro deporte se diferencie del baloncesto, se diferencie del tenis, se diferencie de todos los demás. Lo primero, el reglamento. 100% tenemos que tener súper controlado la normativa y los reglamentos, que encima año a año va habiendo modificaciones que condicionan 100% el desarrollo del juego y los comportamientos de los equipos. El espacio de juego no es lo mismo una situación que pasa dentro de un área a una situación que pasa en una banda en mi campo propio o una situación que pasa en el centro del campo. Las acciones técnicas, es decir, aquí un poco venía aquí justo una de las respuestas que habéis dado. ¿Qué conceptos vamos a trabajar? Pues tenemos que saber qué acciones técnicas requiere nuestro deporte. Pues control, pase, desplazamiento, tiro a portería. Patrones de movimiento dentro de nuestro deporte. ¿Qué patrones de movimiento encontramos? Pues en este caso saltos a la hora de disputar, caídas, giros, cambios de dirección, cambios de ritmo, de ir un poquito más lento, ir un poquito más rápido. El tiempo, al final, por ejemplo, adaptando 100% a las características de los equipos donde entrenemos, en primera, o sea, ya en senior, 2 partes de 45 minutos, que son 90, y según vayamos bajando, pues disminuyendo el tiempo, pero es importante saber que es tiempo corrido, que todo lo que hace que el deporte sea como es. La táctica, que aquí ya empezamos a hablar un poco de lo que nos gusta a todos, de englobar dentro de todas estas normas que hemos dicho antes y todos los comportamientos que tiene el propio fútbol, cuáles son los comportamientos colectivos cuando se involucran a más jugadores, qué comportamientos surgen y por último la estrategia. Una vez que ya tengo todo esto y soy conocedor y domino todas las cosas que conforman mi deporte, la estrategia me va a acercar, que es un poco lo que había hablado Gonzalo en su ponencia, a diseñar de qué manera puedo preparar para enfrentarme a un rival y ganarme. Insisto, diréis, vale, Aitor, o sea, evidentemente esto lo sabemos todos, pero de repente yo, el Aitor entrenador que empezó a lo mejor hace años y estaba entrenando el equipo pre-Benjamín, pues si entrenaba 2 días por semana y hacía 4 tareas por entrenamiento, en total 8 tareas a la semana, igual había un partido y las otras 7 eran ruedas de pase, posesiones y rondos. ¿Qué pasa? Rondo, reglamento muy limitado porque solo se basa a normativa de yo no la puedo coger con la mano y poco más. Espacio de juego nulo, simplemente se reduce y en ese rondo ni siquiera hay movilidad por ese espacio. Las acciones técnicas se reducen al pase y quita algún movimiento, pero poco más. Patrones de movimiento muy limitados, más allá de dar una línea de pase. El tiempo ni siquiera lo gestionamos en un rondo. La táctica, pues como he dicho antes, más allá de dar líneas de pase y de generar esos apoyos, pero tampoco va mucho más allá y de la estrategia nada que decir. Entonces,
De repente yo me cuestiono a mí mismo y digo, joder, llevo 7 tareas de 8 en la que me he alejado mucho de lo que es el fútbol. Mucho, mucho, mucho. Y a día de hoy tengo una opinión muy consolidada de que si yo volviese a entrenar y llevase un equipo pre-Benjamín, estaría más cerca de no equivocarme si todos los días hago partido a si todos los días hago un rondo. 100%. Que esto ya un poco viene con todo lo que está emergiendo ahora en el fútbol de ahora, del fútbol de calle, de todos los países en los que se sigue jugando al fútbol, de lo que estamos coartando la libertad a los chicos, y en cierto modo es verdad. En cierto modo es verdad, porque todos los entrenadores que preparan tareas y que preparan sus entrenamientos sin tener en cuenta lo que es el propio fútbol, a lo mejor llega un chico y se ha pasado una semana entera sin enfrentarse en un partido. Y en cambio ese chico que está jugando, que aquí en España a lo mejor dicen que no, yo creo que sí que se juega mucho al fútbol, pero en un pueblo de Ciudad Real un niño está 6 horas seguidas en el campo de fútbol por la tarde y ese niño no tiene ni límite de toques, no tiene ni que dar pases para hacer gol, no, ese niño si son 6 son 3 para 3 y si son 9, 4 para 5 y encima había un equipo que era uno menos y tenía que apretar un poco más, pero todo el rato era intentar ganar, intentar hacer gol, intentar que no me marquen, y ese partido, incluso aunque sea reducido, se acerca mucho más a lo que es el fútbol que a lo mejor lo que a día de hoy en mi entrenamiento yo estoy haciendo. ¿Entendéis por dónde voy? Y me gusta mucho esta frase de en el juego el mejor maestro es el propio juego, y es un poco para cerrar lo que venía hablando de que quizá estamos intentando meter información de más y controlar cosas de más cuando el propio juego va a enseñar mucho más de lo que yo le pueda contar al futbolista. Dicho esto, y ya como conclusión del resumen, volviendo desde esta diapositiva hasta la 1, esta lógica interna del juego, profundizar en ella y dominarla, me va a hacer entender qué estamos entrenando y por qué. ¿Para qué? Para, dentro de mis tareas de entrenamiento, provocar contextos, justo los contextos que yo quiero que se den, de los que quiero trabajar, para esa manera condicionar los comportamientos de mis futbolistas y de ese modo generar aprendizaje. Dicho esto, vamos a meternos ya un poco en materia del diseño de tareas como tal. Creo que es un tema interesante, al final todos nos enfrentamos a esta situación todas las veces que vamos a preparar una sesión de entrenamiento, y como dándole muchas vueltas, pues he hecho como un pequeño resumen que vamos a ir viendo paso a paso, ¿vale? Tipos de tareas, creo que es importante que cada uno de vosotros identifique con qué tareas no se siente más cómodo, pero con qué clasificación de tareas se siente más cómodo, con qué tipos de tareas se puede trabajar cada cosa. Yo os voy a presentar la mía, no es la buena, es decir, que esto no es ni la verdad absoluta ni muchísimo menos, es la que a día de hoy, después de haberla cambiado 7 veces, a mí me funciona. Si esta ponencia la damos el año que viene, seguramente hay 2 que están cambiadas, 100%. Pero bueno, vamos a ir viendo una a una y vamos hablando sobre ellas, ¿vale? A día de hoy, yo para mi sesión de entrenamiento y un poco la clasificación que utilizo, juego lúdico, tareas en las que traemos juegos tradicionales al fútbol, es decir, típico pilla-pilla en el que los chicos tienen que conducir con el balón, cualquier juego que os imaginéis, pero siempre metiendo el condicionante de que tiene que ser con herramientas del fútbol, ¿vale? Rueda de pases, simplemente una secuencia de pases en la que no hay oposición y no hay toma de decisión, es decir, la secuencia está ya predeterminada y la acción siempre se repite exactamente la misma a la que es. Juego técnico, que quizás se asemeja mucho al juego lúdico, pero está totalmente fuera de los juegos tradicionales, simplemente es provocar un contexto en concreto en el que nos podamos encontrar, a lo mejor puede ser en la calle, simplemente un 2 para 2 con una portería, 3 para 2, pero esta vez sí que hay 2 porterías, pues un poco por ahí van los tiros. Rondo, que todos lo conocemos, el rondo al final es una especie de posesión en la que las posiciones son fijas, sí que tengo libertad para moverme en cierto espacio, pero no suele haber cambio de posiciones y siempre hay mucha superioridad para poder jugar. Posesión, aquí ya podemos jugar con la superioridad, quizá pueda haber bastante menos, incluso puedo hacer posesiones en igualdad, y en esta vez sigue sin haber posiciones ni puestos específicos, pero sí que hay libertad de movimiento por todo el espacio. Juego de posición,
puede ser perfectamente cualquier posesión en la que empecemos a dar nombre y apellidos a los jugadores, puestos específicos, posiciones de partida, y en ese caso, por ejemplo, que tenemos aquí arriba a la izquierda, o sea, arriba a la derecha, perdón, pues puede ser una situación en la que el que tiene balón es el central izquierdo, el que está justo delante es el pivote, el que está en segunda altura de azul es el interior y el que está afuera es el lateral izquierdo, y simplemente queríamos provocar una situación concreta de encontrar esa segunda altura para luego después encontrar fuera el lateral. Ataque-defensa, tareas en las que siempre hay un equipo que tiene la iniciativa y que inicia con balón, y siempre hay un equipo que inicia defendiendo, y una vez que la acción acaba se vuelve a reiniciar desde la misma situación, que esto es importante, y por eso, como os digo que doy muchas vueltas, muchas veces estoy a punto siempre de quitarla, el ataque-defensa, siempre estoy a punto de quitarla, pero creo que el matiz de que siempre haya un equipo que tiene ese rol de inicio y siempre hay un equipo que empieza defendiendo, da mucha riqueza a la hora de entrenar, cuando yo lo que quiero es ver a lo mejor esa estructura contra bloque bajo y meto sin parar un balón y según acaba meto otro y otro y otro, y a lo mejor este equipo que está defendiendo el 4 en una línea de 4 con un pivote, que quizás sea el equipo que está trabajando, no necesariamente tiene que ser con el balón, se enfrenta a esa situación sin parar, sin haber ese cambio de rol, que creo que es importante. Acción combinada, simplemente secuencia de pases, movimientos predeterminados, habitualmente sin oposición. Situaciones de finalización, que esta no hace mucho que la incorporé, y de hecho a día de hoy es de las que, vamos, no hay ni una semana que no entrenemos situaciones de finalización, que yo entiendo que son situaciones concretas de 3/4 para adelante, que al final son lo que definen los partidos, en los que creamos contextos concretos para repetir esa situación. Por ejemplo, esta de aquí fue justo una que hicimos durante esta semana, en la que lo que queríamos hacer era que el extremo izquierdo y lateral izquierdo, jugadores que llegasen a zona de centro lateral, digo izquierdo porque está por aquí, lo hicimos también por el otro perfil, pero estos jugadores que llegan por la izquierda, queríamos empezar con el concepto de que sacaran centro sin necesidad de superar al defensor, que veíamos que nos estaba costando mucho eso. Entonces pusimos simplemente una zona en la que entraba a 1 para 1, tenía que encontrar ese centro lateral sin regatear al defensor, y dentro poníamos una situación de 2 para 1 en la que tenían que haber movimientos para zonas de remate, y el centrador no solo tenía que centrar con esa oposición, sino que encima tenía que encontrar al compañero libre. ¿Entendéis un poco a lo que me refería con situación de finalización? Doble área, lo que todos conocemos de siempre, habitualmente justo las dimensiones del área multiplicadas por 2, en la que podemos jugar con los comodines por fuera, quitarlos, ponerlos dentro, que no haya nadie de comodines, simplemente un equipo contra otro, pero al final lo que a mí me gusta de los dobles área, y por eso a día de hoy también lo hago mucho, es que son situaciones de área, como su propio nombre indica, y tanto si estás defendiendo como si estás atacando, estás constantemente en esas situaciones en las que van a decidir el partido. Entonces, me gusta mucho entrenar con dobles áreas, pero no con ánimo de que sea lúdico, no con ánimo de esa competitividad del típico viernes, sino para trabajar contextos concretos que estamos viendo. Imaginaos, como he dicho antes, esa situación del delantero jugando de espaldas, un doble área en el que para hacer gol obligatoriamente tengo que conectar con el punta y que haya una cara. Y constantemente el equipo que ataca ya tiene al punta a 3 metros para conectar con él, cara, y finaliza. Partido modificado, que ya nos vamos un poco a lo que es el fútbol, pero con libertad para condicionarlo. En este caso, por ejemplo, hemos puesto como 2 carriles para poder jugar con ellos. Por ejemplo, que el equipo que defiende tenga que estar solo dentro para ofrecer espacio fuera, que el equipo que ataca tenga que llevar el balón hasta un carril para llevarla hasta otro. Bueno, al final es modificar el partido para que se den los comportamientos que nosotros queremos, y el último, partido normal, es decir, con las normas habituales del propio juego. Como os digo, esta es la clasificación que a día de hoy yo manejo. Todas las sesiones que hago durante la semana y todos los entrenamientos que hacemos, no hay ninguna tarea que se salga de aquí. Ha pasado, de hecho pasó a finales del año pasado, que estábamos preparando una tarea y como que estamos un poco medio discutiendo y tuvimos que quitar, es que esto no nos va a ayudar. Entonces, bueno, que siempre estamos ahí intentando reinventarlo y tenerlo actualizado, pero a día de hoy esto es un poco lo que utilizamos nosotros. Insisto, creo que cada uno tiene que sentirse cómodo con la clasificación de tareas. Yo aquí no os he puesto todo lo que nosotros manejamos, porque luego todas estas tareas las agrupamos. Por ejemplo, en fútbol metemos
los dobles áreas, partido modificado y partido normal. En juegos reducidos metemos rondos, posesiones cortas, es decir, que luego tenemos como una clasificación un poco por encima para ir tomando decisiones, sobre todo a nivel de preparación física, por temas condicionales y demás. Pero bueno, no quería ir un poco más para allá. Sí quería centrarme en la parte última de esa clasificación, que son estas tareas, para que simplemente reflexionéis y soltaros un poco la idea sobre la mesa de lo importante que es saber de qué tareas dispongo, con qué clasificación yo me siento a gusto y sobre todo para qué me sirve cada una de estas tareas, porque antes os he dicho, estoy más cerca de no equivocarme si como director de metodología pongo en mi club que todos los chicos de fútbol 7 hagan siempre partido, estoy más cerca de no equivocarme que si todos los días hacen rondo, pero eso no significa que el rondo no esté bien y eso no significa que solo pueda jugar partidos, es decir, simplemente quiero que seáis conscientes de que esto está pasando, de que esta situación es la que es y a partir de aquí, con toda esta información, joder, pues como hemos dicho antes, tenemos el arma más poderosa a nuestro alcance, que son las tareas, y vamos a diseñar y prepararlas para generar lo que nosotros queremos, pero sin olvidarnos, como he dicho antes, de toda esa lógica interna que va a hacer que no nos alejemos del fútbol, ¿vale? Elementos que componen las tareas, cuando antes os he preguntado cuando en un folio en blanco qué diríais, habéis dicho muchas de las cosas que vamos a mencionar ahora. Estos elementos que componen las tareas no es tanto como una clasificación cerrada ni un pasos a seguir, no va por ahí, simplemente es herramientas de las que dispongo para diseñar las tareas, todos los elementos que van conformando las tareas y todos estos elementos, como bien he dicho, son los que me van a ayudar a generar los comportamientos que yo quiero que pasen dentro de la propia tarea. El primero, lo había dicho antes, parte de la sesión. Es súper importante saber si esta tarea va a estar destinada al calentamiento, si va a estar destinada a la parte principal y a partir de ahí, pues ya no solo en cuanto a tiempos y espacios, sino que igual esta misma tarea en la parte principal tiene un objetivo y en la vuelta a la calma tiene otro diferente. Los rivales que va a haber en la tarea, es decir, yo estoy haciendo una tarea en la que hay oposición, esa oposición puede ser activa, pero esa oposición puede ser pasiva también, o incluso una semipasiva en la que, por ejemplo, esto lo estamos haciendo nosotros ahora mucho en pretemporada, situaciones en las que hay oposición activa, en la que llego a chocar, llego a emparejarme mano a mano, a chocar pecho con espalda, pero prohibimos el robo, es decir, no se puede contactar con el balón. Entonces sí que se hacen esos movimientos de defensa real, pero no interrumpen la acción que queremos ver, como si fuese la oposición pasiva. ¿Entendéis por dónde voy? Toma de decisión, simplemente saber si en mi tarea va a ser sin toma de decisión, porque yo quiero que se dé exactamente el movimiento que yo quiero o el comportamiento que yo quiero, que va a tirar un poco a ser más analítica, o que tenga toma de decisión con una visión un poco más sistémica. De todo esto siempre os digo lo mismo, no significa que la analítica esté bien, no significa que con visión sistémica esté bien, simplemente es identificar qué es lo que necesitamos para trabajar el objetivo que queremos en nuestra tarea. El espacio, es decir, una misma tarea, es decir, una misma posesión, si reduzco el espacio y meto todos los conos 2 metros hacia adentro, sé que voy a reducir el tiempo, sé que voy a obligar a los jugadores a tener que jugar más rápido, va a aumentar el ritmo de la tarea, va a haber muchos más duelos, al final las distancias para llegar a robar son mucho más cortas y va a haber muchas más situaciones en las que los jugadores choquen y en cambio si esa misma posesión a la mitad de la tarea la separo y la hago 3 metros más amplia por cada lado, aparece justo lo contrario, empieza a aparecer más tiempo, espacios para conducir, espacios para retener un poco más el balón y que aparezcan, pues como he dicho, otros comportamientos. A lo mejor en la primera, si reduzco el espacio, no vamos a fijar jugadores apenas y va a ser todo encontrar terceros hombres y en situaciones de pared. Y en cambio, si hago muy grande el espacio, ese jugador que tiene el balón a lo mejor no se la puede quitar y tiene que conducir para traer a alguien y liberar a otro. Simplemente saber que esto puede pasar y contar con ello. Contextualización. Mi tarea va a ser sin puestos específicos o con puestos específicos. Es decir, el comportamiento que quiero que se dé, necesito que haya ese puesto y que parta de esa posición, o simplemente es un hábito o un comportamiento que independientemente de la zona, posición y momento que esté, se va a dar. Pues igual no necesito meter puestos específicos y sin posiciones está igual de bien. Número de jugadores que vamos a involucrar en la tarea, que no es lo mismo que el número de jugadores que tenemos en la sesión, que eso lo veremos ahora después. Si hago una tarea solo con cercanos de situaciones de 1 para 1,
hasta el 3 para 3, pasando por 2 para 1, 3 para 1, 3 para 2, pero no más de 3 para 3. Sé que va a haber mucha participación, es decir, las opciones de recibir son mucho menores, entonces ese jugador que está sin balón es receptor inmediato constantemente. Esto, a medida que vamos aumentando el número de jugadores, va disminuyendo y lo tenemos que saber. Tenemos que saber que si hacemos una tarea de 8 para 8, los jugadores no van a participar y van a estar en contacto con el balón, igual que en una estación de 2 para 2. Y esto hay que jugar con ello también. Y, importante que lo digo ahí, a medida que vamos aumentando el número de jugadores, aumentamos la incertidumbre también. Como hemos dicho antes, el fútbol es tan complejo porque hay 11 jugadores que toman decisiones, que van modificando los comportamientos del rival, que se van adaptando. Es que el número de decisiones que hay se multiplica exponencialmente a medida que vamos sumando jugadores. Y, por ejemplo, en deportes como el tenis, en el que es 1 para 1, eso se reduce un montón. Entonces, que lo sepamos en la tarea, porque a lo mejor nos interesa hacer un 1 para 1 para lo que vamos a trabajar, o necesitamos que sí que aparezca esa incertidumbre. Líneas de jugadores que vamos a involucrar. A lo mejor en mi tarea necesito solo una línea de 4. Por ejemplo, esta semana hemos hecho un trabajo con la línea de 4 de unas situaciones de marcas en área, en el que estaban todo el rato tocando, no necesitábamos involucrar más líneas para que esa acción se repitiera. Pues esa tarea la hicimos solo con la línea de 4. No necesitábamos a los delanteros para recibir una acción después si lo que queríamos era repetir esta. Pero si lo que queremos a lo mejor es movimientos de ajuste, que cuando uno sale, otro se mete, necesito involucrar la siguiente línea y vamos a hacerlo con 2 líneas de 4 o una línea de 4 con 1 o 2 pivotes por delante. Simplemente saber que esta situación de involucrar jugadores nos puede ayudar o nos puede perjudicar a la hora de trabajar lo que nosotros queremos. La orientación, y esta y la siguiente que viene ahora me parecen importantes, además me gustan mucho. La orientación de la tarea, es decir, la tarea tiene una direccionalidad, yo puedo ir hacia adelante en la tarea y puedo ir hacia atrás. Por ejemplo, un rondo en el que simplemente es un 4 para 1, no hay direccionalidad, es decir, estamos todo el rato en una situación en la que vaya el balón donde esté, la situación es la misma que había. En cambio, si hacemos una posesión en la que ponemos solo comodines a los lados, sí que aparece como ese eje que parte la tarea en 2, y en el momento que el balón llega a un lado, sé que tengo un jugador alejado en el otro. Y ahora ya nosotros lo podemos interpretar como que es el central y es el punta, entonces es de atrás hacia adelante y al revés, o que es la derecha y la izquierda y voy de un lado hasta otro. Pero saber que puedo introducir orientación en la tarea si lo necesito, y saber que puedo no meterla si lo requiere también. Y esta, que es la más importante, la polaridad. ¿Qué creéis que significa? Va muy ligada a la orientación. Yo siempre que pienso en polaridad pienso como si fuese una pila, es decir, un polo positivo y un polo negativo. Polaridad significa que tengo un lado que atacar y un lado que defender. En la posesión que os había mencionado antes, yo solo llevaba el balón de un lado, lo llevaba hasta otro, pero era indiferente llevarlo a un lado a otro porque los dos compartíamos el mismo espacio y tanto yo como mis rivales íbamos a utilizar esos dos jugadores. Pero si en esa posesión elimino los comodines y lo que meto son 2 mini porterías y hay que hacer gol en una y defender en la otra, ¿qué pasa con los comportamientos de los jugadores? De repente todos los perfiles son así, porque tengo que defender lo que hay aquí atrás. Y de repente mi comportamiento es para atacar hacia adelante y todos los movimientos son atacando de cara. Y a lo mejor estoy defendiendo y libero un montón de espacio por fuera porque el peligro está en medio. Que eso lo veremos después porque también lo podemos solucionar con el número de porterías. Esta misma posesión, yo tengo una portería en cada lado, a lo mejor si lo que quiero es priorizar ese trabajo en banda, en lugar de una mini portería tengo que poner 2. Y de repente deja de estar ese foco en defender el medio y está en defender los lados. Simplemente saber que el número de porterías, igual que todo lo de antes, nos va a ayudar a crear esos contextos, igual que el tamaño. Es decir, si todos hemos entrenado con conos de mini porterías, yo el primero, y a día de hoy a veces me sigue tocando hacerlo, y si yo pongo estos 2 conos juntos, la portería es más pequeña y provoco que ese jugador tenga que estar un poquito más cerca para finalizar. En cambio, si lo hago más grande, igual ese pase para gol pasa 10 metros más para allá. Y si yo lo que quiero que estoy trabajando son tapar líneas de pase, igual me interesa que ese jugador a 10 metros se juegue ese pase a la mini portería, para que los que están defendiendo puedan robarla. Y en cambio, si lo que quiero es simplemente llegar a perseguir y no soltar mi marca hasta el final y llegar a chocar, igual tengo que hacerla más pequeña, para que ese recorrido sea mucho más largo y permitir al defensor llegar hasta ahí. Las reglas, es decir, dentro de la tarea, nosotros que al final, como hemos dicho, podemos
tomar las decisiones que queramos y poner el contexto que queramos, podemos poner las reglas que nosotros creamos que nos van a ayudar a generar ese comportamiento. Podemos contar con reglas de prohibición, es decir, que limiten comportamientos. Por ejemplo, se me ocurre un partido, como hemos dicho antes, con dos pasillos laterales y uno central, en el que prohibimos al equipo defensor saltar al pasillo lateral hasta que el balón esté allí con un jugador controlado. Entonces lo que estoy prohibiendo es ese salto con todos los jugadores dentro, ofrezco jugar fuera y provoco el comportamiento de que el equipo rival, la solución sea por fuera, en lugar de decirle a ese equipo obligatorio llevarla de un lado hasta otro. Es que a lo mejor no eso es lo que demanda la tarea. En cambio, si yo lo que hago es condicionar al rival, los pongo todos dentro, la propia respuesta de la tarea va a ser llevarla de un lado a otro, llevarla fuera. Y exactamente igual con la regla de provocación. Yo que estoy trabajando con mi equipo pre-Benjamín este miércoles, la pared, pues vamos a hacer un partido en el que de repente hacer una pared es un gol ya. Y a lo mejor el equipo en el minuto 5 va ganando 3-1, un equipo ha hecho un gol con una jugada difícil, y este equipo lleva 3 haciendo solo 3 paredes. Y de repente en ese mismo partido las paredes se multiplican exponencialmente. ¿Qué es lo que yo quiero trabajar? Simplemente saber pues, que hay reglas que prohíben y limitan comportamientos y reglas que incitan otros. La ubicación. Partiendo el campo en 3, no es lo mismo estar en mi propia portería, medio campo, o en la portería a la que voy a atacar, y en pasillos, como hemos hablado antes, uno central, por ejemplo, y dos laterales. No estoy diciendo que esa sea la válida, que a lo mejor para la tarea que vamos a utilizar ahora necesitamos partirlo en 5, o a lo mejor para la tarea que vamos a hacer ahora necesitamos simplemente partir el campo en 2, en medio campo rival y medio campo propio. Simplemente saber que esa ubicación y toda la zona que vayamos a usar nos va a ayudar a preparar la tarea. Y por último, la puntuación, es decir, yo voy a meter ese aspecto competitivo de la tarea, voy a meter que una recompensa inmediata porque un jugador haga una acción que yo creo, o sea, que yo quiero, pues tengo que saber que esa puntuación, lo primero, si meto puntuación, el foco ya no está en el objetivo, el foco está en lo que puntúa. Y yo soy un Benjamín que estoy haciendo mi tarea, y si yo, por hacer esto que me ha dicho el míster, consigo gol, todo lo demás no me importa, yo voy a hacer esto que hago gol. Entonces, que sepamos que cuando yo pongo un premio tan grande como una puntuación a un concepto concreto, el foco va a ir del tirón. Y al revés, si yo no pongo ninguna puntuación y simplemente pongo objetivos, quizá ese foco esté un poco más amplio y sí que puedan estar pendientes a los objetivos que demanda la tarea. Y el resultado. Esa puntuación normalmente conlleva un resultado. Habrá un equipo que vaya perdiendo en la tarea y haya un equipo que vaya ganando en la tarea. Pues tenemos que saber que si el resultado es favorable, el control y el ritmo del partido lo va a llevar ese equipo, pero si el resultado es favorable, quizá aumenten la velocidad de las acciones y las precipitaciones y la prisa por solventar esa acción. ¿Esto cómo se puede dar? O bien en una tarea en la que yo haya metido puntuación y la propia tarea vaya marcando quién lo hace bien y quién lo hace mal para poner a uno por delante de otro, pero esto lo puedo utilizar yo también al diseñar la tarea. Y esta misma semana hicimos una nosotros en la que un equipo empezaba perdiendo 3-0. Y el objetivo del equipo que iba ganando era controlar el partido y en una situación concreta finiquitarlo y terminarlo ahí. Y el equipo que iba perdiendo tenía la necesidad de aumentar mucho el ritmo, de precipitarse quizá porque no había tiempo, porque encima era una cuenta atrás de 6 minutos y había que meter 3 goles. Es decir, que sepamos que ese resultado pues, puede condicionar nuestra propia tarea. ¿Hasta aquí bien? Como he dicho, todos estos elementos no es una receta de cocina, no es una hoja que yo tenga aquí y empiece, venga, esta tarea, esto. No, simplemente que sepamos que estos comportamientos, o sea, estos elementos están y, joder, si sabemos que la herramienta, o sea, que la tarea es una herramienta tan poderosa, vamos a meterle toda la riqueza que tiene para provocar exactamente lo que yo quiero que pase, ¿vale? Vamos a ir avanzando un poco más hasta que llegue el punto en el que pongamos como un folio en blanco y preparamos una tarea juntos, ¿vale? Estímulos que puedo meter en las tareas. Ya tengo el tipo de tarea que quiero hacer, es decir, sé qué tareas puedo utilizar y cuáles me vienen mejor, sé qué elementos van a conformar esa tarea para prepararla y generar el contexto que yo quiero. Ahora, ¿qué estímulos quiero que aparezcan en la tarea? Esta, por ejemplo, últimamente la estamos utilizando mucho, sobre todo en pretemporada, porque
El estímulo auditivo viene con mucha comunicación e interiorizar la interpretación de la misma, tareas en las que, por ejemplo, el jugador delante en una rueda de pases, en función de lo que le diga el de atrás, tiene que volver de cara o girar, o cualquier tarea en la que la solución tenga que darla a los jugadores que hay por detrás a los de delante. Los de atrás tienen que comunicar si vamos a estar a presión o si nos quedamos. Simplemente que lo que modifique la tarea, el estímulo que modifique la tarea, sea auditivo, con comunicación entre ellos. ¿Te puedo preguntar algo Sí, en relación a eso? sí, claro, claro. ¿Hasta qué punto está bien intervenir mucho en una tarea? O sea, a la hora de corregir, porque yo aquí he escuchado muchas opiniones y quería saber la tuya de... ¿Te parece? Vamos a hablar de esto una diapositiva más para adelante y en cuanto lleguemos paramos y lo vemos, ¿te parece? Pero la pregunta es buena y creo que es importante además. Ahora lo vemos, ¿vale? Estímulo visual, es decir, lo que yo quiero que modifique la tarea y las respuestas que yo quiero que encuentre en la tarea sea simplemente observando. Aquí podemos hacer, como he visto un montón, levantar un color de un cono u otro. A mí me gusta mucho más reconocer la situación del juego que se me presenta y que esa información visual no venga de levantar la cabeza y ver un cono. Esa información venga de que yo a los de adelante les tengo dicho que hay 3 pasillos y tienen que ocupar 2. Y este de aquí tiene que reconocer cuál es el espacio libre y a partir de ahí progresar por ahí, por ejemplo. Simplemente que ese estímulo visual venga determinado del propio juego y con situaciones que ellos puedan reconocer después. Y por último, estímulo táctil, es decir, puede ser que el estímulo a tarea sea chocando. Por ejemplo, en una situación de centros laterales, el estímulo a tarea puede ser simplemente tocar a mi defensor. Y la clave está en que ese estímulo táctil de tocar al defensor, el delantero tiene que conseguir llegar al punto en el que no le toque y eso va a arrastrar la marca. Simplemente saber que esto puede condicionar nuestra tarea. Y en niños pequeños, este estímulo táctil en el que haya contacto, pues quizá nos puede ayudar a normalizar ese contacto y a perder el miedo. Una vez que ya tenemos nuestra tarea, que hemos elegido qué tipo de tarea nos va bien, hemos cogido todos los elementos para prepararla, sabemos qué estímulo le queremos meter en caso de que queramos, que por supuesto esto no hay que coger una cosa de cada, por ejemplo en esta tarea no vamos a coger ningún estímulo, y de repente empieza la tarea, es decir, Nicolás está haciendo la tarea, está llevando esta tarea que ha preparado y que ha diseñado y empieza a recopilar información y como entrenador empieza a leer qué está pasando en la tarea. Podemos encontrar esta propuesta de Pep Marí, que se la escuché a Carlos Lago, me mola un montón, me mola mucho, las 3 zonas que hay de nivel de dificultad de las tareas. La primera, zona de confort, en la que todo está controlado, es decir, consigo el objetivo constantemente y sin esfuerzo. El objetivo que yo ya he puesto a hacer paredes, he puesto tanta superioridad que se dan todo el rato. Zona de riesgo, no todo está controlado, los objetivos son alcanzables, es decir, no es un objetivo muy loco, es decir, es un objetivo alcanzable, pero requiere esfuerzo para conseguirlo y a veces se consigue y a veces no. Y la zona de conflicto en la que nada está controlado y rara vez se consigue el objetivo. ¿Qué pensáis sobre esto? Yo, por ejemplo, quiero trabajar un 6 para 2. Un 6 para 2. En un minuto para que haya pocos robos, para que trabajen mucho. Eso no es una zona de conflicto, es una zona de confort porque lo estoy consiguiendo, aunque el objetivo de los 2 defensores sea robar, ¿no? Totalmente de acuerdo. Una zona de conflicto podría venir más por... Efectivamente. O, por ejemplo, una tarea en la que el objetivo es hacer paredes y en lugar de poner superioridad, he puesto superioridad del equipo defensor. Y a lo mejor hemos pasado 10 minutos y no hemos hecho ni una pared. Ahí estaríamos en esa zona de conflicto, ¿vale? ¿Qué información creéis que nos da esta clasificación a la hora de estar nosotros interpretando la tarea según está pasando? Si sale o no sale. Lo que conocemos como si la tarea sale o no sale. Es decir, ¿realmente estamos consiguiendo el objetivo? Perfecto, pero claro, aquí es donde íbamos. Yo estoy haciendo una tarea en la que se consigue el objetivo todo el rato sin parar, porque el nivel de dificultad está en la zona de confort. ¿La tarea realmente está saliendo? Igual hay que complicarla. Igual hay que aumentarla y pasarla a la siguiente zona, hay que complicarla. ¿Esto quiere decir que la zona de riesgo es la mejor? No. Mi opinión, la zona de riesgo ideal y el 80-90% de mis tareas de entrenamiento no salen de ahí. Tareas en las que requieran esfuerzo para conseguir el objetivo, pero que sea alcanzable, que haya esa certidumbre de a veces sí, a veces no. Creo que ese es el punto clave para crecer.
pero eso no significa que la zona de confort no nos sirva y que la zona de conflicto no nos sirva. O dependerá también de la categoría que estemos entrenando, no es lo mismo un pre-Benjamín que De la categoría, pero sobre todo el objetivo de la tarea. Por ejemplo, zona de confort, si yo lo que quiero es aumentar la confianza y autoestima de mis jugadores, igual estoy en la zona correcta, aunque no sea la zona en la que a priori se produce ese aprendizaje. A lo mejor vengo de 2 semanas seguidas perdiendo y no puedo hacer una semana entera en la que no se consiga el objetivo. Igual necesito que las tareas reduzcan un poco la dificultad y que el objetivo esté consiguiendo todo el rato. O en niños pequeños, igual la primera tarea de la sesión puede ser en esta zona de confort, para que ellos consigan el objetivo todo el rato, se familiaricen con él y consigan, pues imagínate, si el objetivo es simplemente control orientado, yo he puesto en un espacio relativamente grande una situación de 3 para 1 y todo el rato están controlando, controlando y pasando y no se la quitan del medio, igual como tarea introductoria para el control orientado no está mal. Ahora, ¿van a crecer los chicos y van a aumentar su calidad y su nivel en el control orientado? Igual necesito complicar la tarea, pero no significa que esa primera zona no esté bien. hay que evitar siempre la zona de conflicto, ¿tú crees? Ahora lo vemos. Esta zona de riesgo, como hemos dicho, para mejorar y para crecer, y esta zona de conflicto, igual como cura de humildad, por ejemplo. Es decir, yo tengo un equipo en el que estoy notando cosas que no me gustan, creo que hay que relajar y pongo una tarea en la que el objetivo no salga ni una vez. Y encima llevo predeterminado que me voy a enfadar. Y la tarea no está saliendo y el objetivo no se consigue y yo pago la tarea y me enfado. Y el jugador dice, joder, me cago en la mar, que éramos tan buenos y el míster se enfada porque no consigo lo que me ha pedido. O un partido amistoso contra el equipo de que hay por encima. Yo estoy en el juvenil y el año pasado una semana en la que nos venía un rival a priori fácil y teníamos que apretar un poco, el miércoles partido contra el filial y nos metieron 3. Y de repente una semana que a priori parecía que iba a ser muy llevadera porque nos enfrentamos a los últimos, de repente el miércoles pierdes. Vamos, que no puede ser. Esto, por supuesto, extrapolado a todos los contextos que se requieren. Pero lo que quería llegar un poco con esto es que tenemos que identificar en qué nivel de dificultad nos estamos moviendo en la tarea y necesitamos adaptarla para el objetivo que nosotros queremos, sea cual sea. Normas fundamentales para todas las tareas, es decir, yo como director de metodología, a mi club, todos mis entrenadores, normas que sí o sí son inamovibles, pase lo que pase, cree la tarea que cree, diseñe lo que diseñe y sea el objetivo que sea. Lo primero, el TAME, el tiempo de actividad motriz efectiva, ¿sabéis lo que es? Es el tiempo que un jugador está participando en la tarea. No puede ser que haya un jugador en una tarea, en un equipo Benjamín, que si hago el seguimiento, cuando yo preparo la tarea y hago el seguimiento de ese jugador, de repente participa una vez y pasa 3 minutos hasta que vuelva a tocar el balón. Igual hay que ajustar algo. Por ejemplo, norma fundamental, evitar filas. Si me sobra gente, igual puedo duplicar la tarea y repetirlo en otro lado y que haya 2 simultáneamente, en lugar de tener 3 chicos esperando en una fila. Y evitar juego de eliminación, por supuesto. Si yo hago una tarea en la que si lo hago mal me salgo fuera, pues tú imagínate, y tengo que esperar a que todos terminen. Fijar el tiempo de actividad motriz de ese chico, que encima se elimina el primero, hasta que vuelva a participar, que se eliminen todos, es imposible que crezca y mejore en lo que estamos viendo. Entonces, simplemente que sepamos que el TAM es importante y que yo, de hecho, a día de hoy lo sigo haciendo cuando preparo una tarea, visualizo un poco el recorrido que tendría un solo jugador. Y cuando va pasando la tarea, ¿qué pasa? Digo, ahí va, esta rueda de pases, este chico, hasta que le llega el balón y espera que hay otros 2 en la fila, igual pasan 3 minutos. Pues igual si hay 3 en la fila, lo que tengo que hacer son 2 ruedas de pase. O a lo mejor lo que tengo que hacer es meter otros 3 balones simultáneamente. Provocar antes que obligar, esto ya os había dado una pincelada antes. No soy muy amigo y no me gusta mucho obligar a un jugador a hacer un comportamiento. Me gusta más, como hemos dicho antes, que tenemos una herramienta tan poderosa como la tarea, generar un contexto en el que ese comportamiento sea la solución. Yo quiero que mis jugadores jueguen a un toque, ¿por qué les voy a obligar a jugar a un toque? Si lo que puedo hacer es reducir el espacio, reducir la superioridad y que ellos enseguida tengan un jugador encima y la tengan que soltar. ¿O por qué voy a obligar a llevar, como hemos dicho antes, el balón de un lado hasta otro si a lo mejor el propio juego demandaba que por aquí podía continuar? En cambio, si hago que el equipo rival tenga que sobrevascular hacia ese lado, según llegue a este lado, la propia respuesta de los futbolistas va a ser llevarla hasta el otro. Simplemente que sepamos que
joder, que tenemos en nuestras manos el diseño y el control absoluto de la tarea. No necesitamos forzar un comportamiento, lo podemos hacer que surja. Y por último, la simplicidad, es decir, cada año que va pasando voy haciendo tareas más sencillas, 100%. De hecho, creo que a día de hoy, cuando miro mis sesiones de años atrás, creo que me complicaba un montón. Y a día de hoy, las rotaciones lo más sencillas posible, la tarea como tal, las menos normas posibles y los menos objetivos posibles, porque ya he hecho yo todas esas horas en casa para preparar la tarea para que con muy poquito que yo le diga pase lo que yo quiero. Pero si el jugador, que esto me pasaba mucho cuando entrenaba en fútbol base, si mi jugador está pendiente de esta norma, de este espacio, de este límite, se está olvidando del fútbol. Se está olvidando del fútbol. Y yo lo que quiero es que esté pendiente del comportamiento que estamos haciendo. El rol del entrenador en la tarea. Ahora ya que tengo preparada la tarea, que ya hemos visto todas lo que necesito para diseñar esta tarea, llego a la tarea y esta es mi participación en la tarea. ¿Yo qué puedo hacer en la tarea? 4 cosas. Explicarla, hacer un ejemplo o demostración si requiere, el feedback, que aquí es donde pararemos ahora y me dices, ¿vale? Y la adaptación en la propia tarea. En primer lugar, la explicación, yo siempre tengo como en la cabeza estos 4 puntos. Tengo que organizar petos y jugadores lo más urgente y lo más rápido posible. Cada año voy cambiando un poco el sistema de petos, de que lo hago que continúe de una tarea a otra. Ahora a día de hoy que cuento con bastante gente trabajando conmigo, pues hay un compañero que tiene el rol en este entrenamiento de los petos y según los chicos van a beber agua va diciendo el cambio de petos y es pum 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 y el minuto y medio estamos otra vez entrenando con los petos cambiados. Simplemente que tengáis claro cómo vais a hacer el sistema de petos, pero lo primero de todo es que la organización de petos y jugadores esté clara. ¿Cuáles son los equipos? ¿Dónde se colocan? ¿Cómo se organizan? ¿Tenemos ya esto? Seguimos. Dejar claro el objetivo. Dejar claro el objetivo. Lo más importante es lo que vamos a trabajar. Los chicos tienen que saber qué estamos haciendo. Las normas que vamos a poner para que se dé ese objetivo y para desarrollar la tarea. Y por último, realizar la demostración. Tips que os doy que a mí me sirvieron mucho, sobre todo al principio. Y a día de hoy lo sigo haciendo, de hecho, los dos. Llevar anotados los aspectos clave, es decir, yo en mi tarea, a día de hoy en mi sesión de entrenamiento, tengo puesto las 3 cosas en las que quiero incidir. En este caso, imaginaos, defensa de pared, el mensaje tiene que ir todo el rato, seguir y perseguir la marca, no seguir el pase. Hay un pase, no voy, sigo al que corre. Y lo tengo puesto tal cual, este aspecto clave, este que vamos a incidir. Y durante toda la sesión estamos pendientes de eso. Y cronometrar el tiempo de la explicación. Los momentos en la temporada, que de hecho ahora mismo estoy un poco en ese momento en pretemporada, que noto que las explicaciones, como hay tantas cosas que contar y tanto que construir ahora al principio, noto que se me van un poco, según empiezo la explicación, miro la hora, termina, 3 minutos, buah, menos. Y cronometrarnos nuestra explicación nos va a dar información real de hasta qué punto yo estoy dilatándome en el tiempo en esa explicación. El ejemplo, una demostración de la tarea muchas veces te ahorra explicaciones innecesarias. De hecho, en muchísimas tareas la parte de la explicación me la salto si del tirón hacemos una demostración y sobre todo con niños pequeños es mucho más visual. Si yo hago una demostración que se ve la tarea, no necesito haberle explicado antes cómo iba a ser. No, lo hacemos del tirón y listo, y nos ponemos a entrenar. Y el ejemplo a nivel individual, es decir, yo como entrenador hago el ejemplo de dar un pase para que lo vean, tengo que eliminarlo si no es 100% de garantías que lo voy a hacer con una buena técnica y una buena situación. Si no, es mejor que lo hagan ellos o simplemente que no haya ese ejemplo de demostración del entrenador. El feedback, que cuento y ahora debatimos, ¿vale? Mi opinión sobre el feedback, lo primero, debe ser breve, muy breve. Cuanto menos información le demos al jugador, mejor. Y de hecho, nosotros prediseñamos y preparamos los feedbacks y tenemos muy claro el concepto que queremos dar, el mensaje que vamos a lanzar y la información de ese feedback no se dilata a esta frase que hemos tirado 10 minutos hablando de ella, hemos hecho esta de 2 frases, la hemos reducido a una y este es el feedback, sin parar. Apelar al esfuerzo más que al resultado. Los feedbacks que son muy pobres en contenido no están mal, pero bajo mi punto de vista no es suficiente. No es suficiente que tú hagas un buen pase y yo te diga, bien. No. Si has hecho un buen pase, oye, muy bien con el interior. Has hecho un buen control con la izquierda, muy bien el control con la izquierda.
Simplemente esa información que metemos en el refuerzo da mucha información que a nivel inconsciente se va quedando y ese feedback gana mucho más peso. Equilibrio entre frecuente y poco frecuente. No puedo estar todo el rato hablando en la tarea y parando, como hemos dicho, pero tampoco puede pasar la tarea entera y yo simplemente haber mirado lo que pasa. Tengo que encontrar un poco el equilibrio y leer lo que va demandando la tarea para intervenir un poquito más o un poquito menos. En cuanto al diseño de la tarea como tal, al diseñar la tarea, es decir, antes de empezar, yo en mi casa con el papel, cuando estoy preparando la tarea, sé que puedo meter un feedback intrínseco en la propia tarea. Por ejemplo, ya hemos hablado antes del sistema de puntuación, ahí ya el jugador se está llevando información si lo está haciendo bien o mal. Si el equipo rival me va ganando 5-0 en la tarea porque hemos puntuado los controles orientados, ostras, yo sé que bien no lo estoy haciendo, ellos sí. O sea, la propia tarea ya me está dando ese feedback. Y el feedback premeditado, que es lo que os hablaba, de que yo llevo preparado muchas veces lo que quiero decir y cómo lo quiero decir, incluso antes de que pase ese comportamiento. Por ejemplo, en la sesión de antes de ayer, del viernes, en la primera tarea ya hemos pautado que el primer movimiento de giro parábamos la tarea y lo reforzábamos. Y según empezó la tarea, estábamos todos pendientes, pum, un momento de giro, para un momento, top, espectacular, esto es lo que necesitamos. Y de repente os imagináis la tarea, toda la gente girándose. Y eso lo podéis preparar antes de ir a la sesión. Durante la tarea, yo solo intervengo en acciones inmediatas y muy concretas, es decir, en las que yo pueda intervenir sin ni siquiera meterme, como con aspectos que hayamos trabajado o muy breves, y al no ser que haya pausa a la mitad, es decir, entre serie y serie sí que me puedo explayar un poco más, pero entre la tarea intento intervenir poco y muy en segundo plano. Y al terminar la tarea, aspectos generales que nos sirvan para futuras ocasiones, pero terminar la tarea y decir, ¿te acuerdas en ese momento? Puf, ya, eso ya pasó, ya no se acuerda nadie. Ha terminado la tarea, ya sabemos que eso pasó, algo general que nos vaya a servir para las siguientes, pero tú esto lo apuntas y la siguiente tarea, eso lo trabajamos. Dentro del feedback, 4 tipos que yo utilizo. El colectivo, que tenemos que saber que un feedback colectivo lo reciben todos, de forma directa o indirecta. Si yo te digo, joder, qué buena pregunta me has hecho, tú estás recibiendo un feedback de que a mí la pregunta me ha gustado, pero todos los demás están viendo que tú lo has hecho bien y que si ellos lo quieren hacer bien también, la siguiente pregunta la hago yo. Y esto en los niños pequeños pasa por 1000. Si yo, como el otro día la tarea, premio a ese chico que se gira, pues eso, todo el mundo quiere ese refuerzo del entrenador, todo el mundo quiere hacer las cosas bien. Entonces, ese feedback colectivo muchas veces es más para todos que para el que recibe ese feedback. Feedback individual creo que nos permite un acercamiento emocional que, sobre todo en fútbol más profesional, es importante esos ratos de tomarnos un café y sentarnos a hablar, qué te pasa, qué ves en esta tarea, qué ves en este montón de juegos, y ese acercamiento nos permite llegar mucho más al jugador. Positivo, que creo que en fútbol base tiene que ser constante, sin parar. Ese feedback positivo en el que todo el rato los chicos están llevando premio de lo bien que lo están haciendo para que reforzar su confianza, autoestima y ánimo de seguir. Y feedback negativo, que si bien creo que nos permite resaltar esos puntos débiles y encima si damos indicaciones sobre cómo mejorarlo, el error es un GPS literal, nos ayuda a hacer las cosas mejor a la siguiente, creo que hay que tener cuidado. Creo que hay que tener cuidado y hay que tratarlo con la delicadeza que requiere. Antes de pasar a la adaptación, ¿querías decir algo del feedback? En realidad me has respondido perfectamente a la pregunta con lo de antes, sí. Listo. O sea, ¿en qué momento había que hacer el feedback, interrumpir? ¿Qué considerabas tú que era mejor y en qué momento? No hay un momento bueno. Es que cada momento tiene sus cosas buenas, sus cosas malas. ¿Qué es lo que tú quieres reforzar? Eso es leer como entrenador en qué momento toca hacerlo, cómo, cuándo, y ya sabes que, pues, como hemos visto ahora, que cada parte de esa tarea me aporta unas cosas en ese feedback, pues si lo que quiero es uno, utilizo uno, y si lo que quiero otro, el otro. La adaptación, clave ya no solo en cuanto a la tarea, sino estaremos todos de acuerdo que como entrenador adaptarnos es nuestro día a día, Como bien había dicho antes Gonzalo, va preparando las sesiones día a día porque hay que adaptarse a que me quita jugadores el primer equipo porque suben los del filial, o en el caso de fútbol base, este chico justo antes de entrenar se ha puesto malo y no viene y tengo que modificar la sesión de entrenamiento porque hay un chico menos que ni siquiera me ha avisado. O sea que esto convivimos todos con esto y esto pasa, y adaptarnos es nuestro pan de cada día.
cosas que nos facilitan adaptar la tarea, tanto si es previa a la sesión porque hay un niño que ha faltado, o si es durante porque el nivel de dificultad no era el óptimo. Número de jugadores, es decir, aumentar esa superioridad del equipo con balón, meter más comodines, meter más jugadores, reducir el número de jugadores para que la tarea, la participación en la tarea suba más. Simplemente que sepamos que podemos jugar con el número de jugadores. Las dimensiones de la tarea, es decir, si yo hago la tarea más amplia, ya hemos hablado antes de todo lo que me otorgaba, y si la hacía más reducida también, pero puedo jugar con esas distancias si no estoy en el nivel de dificultad que creo. Y por último, como hemos hablado antes, el nivel de dificultad. Tenerlo muy presente para adaptarlo a lo que realmente queréis encontrar en esa tarea. Hasta aquí toda la información que os quería dar, hasta aquí todo lo que yo utilizo como herramientas, recursos y elementos para poder diseñar la tarea, y ahora vamos a hacer juntos un ejemplo de cómo yo preparo una tarea. Es decir, ahora mismo sí que sí, tenemos un folio en blanco, yo me siento hoy por la tarde, mañana entrenamos, ¿qué quiero entrenar? Vale, pues vamos a ver qué necesitamos. Yo sigo siempre estos 6 pasos, no siempre en orden y no siempre tal, o sea, esto es lo que os he dicho antes, que no es un poco un paso a seguir, pero bueno, sí que me ayuda, y o antes o después todos los tengo en cuenta. El primero concepto a trabajar, como he dicho antes, que además justo lo había dicho lo primero que hemos hablado, lo más importante es saber qué necesito trabajar, dónde va a estar el objetivo de la tarea, cómo generar una acción que se repita, y esta parte me encanta, porque como hemos hablado antes, el arma poderosa de la tarea, la riqueza está en que yo puedo hacer que una acción se repita 1000 veces, pero igual se puede repetir sin repetir. Yo puedo generar una tarea en la que se repita todo el rato, pero que los comportamientos sean diferentes, porque si estamos tú y yo aquí y nos damos pases, la acción es siempre la misma, pero si de repente estamos tú y yo aquí y tú tienes que moverte a la espalda de una marca, cada acción es diferente, y según cómo se mueva la marca tú te mueves, estamos repitiendo este concepto sin parar, pero no es una repetición de un mismo gesto, el concepto va variando. Entonces, repetir sin repetir me gusta, y tengo que buscar la forma en la que yo puedo hacer que en esa tarea se repita el objetivo que quiero trabajar el mayor número de veces. Tipo de tarea que necesito, con todas las características que tiene cada una y lo que me aporta cada tarea, cuál es la que mejor me viene en este momento para utilizar, qué número de jugadores necesito, igual en una tarea en la que necesito, para que esto salga perfecto, necesito 5, pues si yo tengo 10 chicos, pues ya está, 5 y 5, 2 tareas simultáneas, pero si tengo 7, voy a cambiar la tarea, si yo la que quería era estos 5, igual puedo hacer una rotación en este chico y otra rotación en este chico, y que vayan cambiando todo el rato, y tengo ya esta tarea con los 5 chicos en la que están cambiando todos todo el rato sin parar. Simplemente saber que tengo que saber qué jugadores necesito, y luego a partir de ahí, si lo tengo que adaptar un poco aumentando el número de jugadores, pues sin problema. Segundo punto, ¿cómo generar una acción que se repita? Empiezo a pensar, vale, si yo quiero que haga, ¿vosotros qué os ocurre? Si lo que quiero es fomentar paredes, 2 para 1, superioridad del equipo que ataca, más cosas. ¿Qué necesito que aparezca en la tarea? Superioridad, 100%. Eso 100%. Para yo saber qué necesito en la tarea, me remonta a todo lo que hemos hablado antes. Sé cuál es la entidad del juego, no me voy a salir de ella para encontrar cómo puedo modificar la tarea. En este caso, como bien ha dicho, con superioridad del poseedor del balón. Y el otro matiz que me gusta para trabajar la defensa de pared es que necesito que el defensor quiera defender su espalda, porque entonces no aparecerá esa pared, simplemente habrá un pase y este jugador no se echará para atrás, se quedará aquí y ya está. No, necesito que haya esa intención de ir hacia adelante. Tercero, tipo de tarea. Podemos ver todas las tareas que teníamos, cuál es la que mejor nos viene. La realidad es que prácticamente en todas se puede trabajar todo, solo que necesito ver exactamente qué tarea quiero plasmar o para qué parte es, y cuál lo que yo tengo en la cabeza, cuál más se ajusta. Por ejemplo, en mi caso, después de ver toda la clasificación y hacerme una idea, quiero hacer un juego técnico. Número de jugadores que necesito, pues como ya hemos hablado antes de la superioridad, 2 para 1, 2 para 1 igual se me va a quedar un poco corto. Si quiero que haya la opción de pares por los dos lados, pues 3 para 1, grupos de 4. Como hemos hablado antes, tengo 5 chicos, rotación sin parar. Tengo 8, parto la tarea. Ahora mismo la tarea más o menos nos queda así, tal cual estamos. Una situación de 3 para 1, como hemos hablado, tenemos esa superioridad que buscábamos. Ahora, tengo el espacio reducido porque es el que es, tengo los jugadores, ¿qué elementos tengo
para modificar esta tarea y hacer que se dé el comportamiento que yo quiero. Dentro de los elementos que componen mi tarea, que son todos estos que hemos hablado antes, pues yo empiezo a mirar y digo, vale, pues si en esta tarea meto posición, que evidentemente la hay, aparecerá ese robo de pared, espacio reducido, si reduzco las distancias en las que va a haber ese pase, voy a potenciar y voy a fomentar que se produzca esa recuperación. Si lo que quisiera trabajar no es la defensa de pared y es el hacer paredes, igual tendría que aumentar el espacio, pero como es la defensa de pared, pues lo voy a reducir. Sin posiciones, interpreto que en esta tarea no necesito puestos específicos y todos pueden pasar por los roles de todos. Orientación, vamos a ir, o sea, habrá derecha y habrá izquierda para poder jugar esos pases. Polaridad, como hemos hablado antes, habrá un sitio que atacar y el defensor tendrá un lado que defender. Portería, entiendo que poner una portería detrás va a hacer que centremos el foco en una acción posterior y va a tener quizá más hambre, por así decir, de que esa pared llegue con éxito para poder finalizar. Y regla de provocación, que en este caso digo, vale, si lo que quiero es trabajar la defensa de pared, necesito que aparezca una pared. Regla de provocación, la única norma de la tarea es que los jugadores que están sin balón, que van a hacer ese soporte de pared, solo pueden jugar a un toque, para que se complete la pared. La tarea nos quedaría de la siguiente manera. Ya tenemos la portería en aquel lado, tenemos este jugador que va a encarar en ese 1 para 1 y tenemos los dos jugadores por fuera que nos fomentarán la pared. Mi rol en la tarea, como hemos hablado antes de todas las cosas que puede intervenir, yo en este momento voy a pensar en el aspecto en el que voy a incidir, que es ese feedback que me había preparado ya antes. Perseguir al que corre, no seguir el pase. Como estamos trabajando en la defensa de pared, todo mi refuerzo y todo mi mensaje va a ir para el jugador que defiende. Y el mensaje va a estar en, como ese jugador va a tener un toque y la va a devolver, en el momento en el que hay un pase, yo interpreto que luego esto extrapolándolo al sistema, habrá alguien que haga un ajuste ahí, no necesito que vayas, en el momento que haya ese pase y bola por detrás, este jugador que inicia la carrera es mi responsabilidad. Y según se da el pase, yo sigo al que corre. Y la pared la corto siguiendo el que corre, no yendo al pase. Una vez que tengo esto, la tarea quedaría algo así, en la que puedo dar mucha libertad al jugador que tiene el balón de regatear 1 para 1 sin jugar un pase y luego devolvérmelo atrás. Es decir, meter esa pequeña libertad para que la tarea no sea la misma todo el rato, como habíamos hablado antes, repetir sin repetir, y que de repente haya 3 acciones en las que hay 1 para 1 y la cuarta, pum, va a dar la pared. Pero esto sin parar, entramos en un bloque en el que en 10 minutos este jugador ha defendido 30 situaciones de defensa de pared. Y para terminar, antes de mencionar esta cita que me gusta mucho, haciendo referencia a lo que he dicho antes, de que interpretaba que luego después en el juego iba a pasar algo después, yo no puedo entender una pieza de un puzzle sin saber cuál es el puzzle entero. Yo puedo reducir esa situación de defensa de pared si yo me la estoy imaginando y yo la entiendo con esa lógica interna del juego en un contexto más global, y yo puedo hacer esa situación de finalización del centro lateral entendiendo que eso viene precedido de una acción en la que vamos a conquistar esa espalda. Es decir, simplemente que sepáis que cuando reducimos tanto la tarea, el matiz para que esa tarea tenga éxito y para que esa tarea sea una tarea objetivamente buena va a ser que sea luego extrapolable a llevarlo al juego completo. Y aquí, como dice Josben, que me encanta, realizar ejercicio de técnica sin duda es necesario, pero practicarlo sin tener una referencia del juego no tiene sentido. Es decir, esta acción que habíamos hablado antes de repetir pase, ¿se mejora el pase? Sí, 100%, siempre mejora, y el que diga que no, pues nos podremos entrar a discutir un día tomando un café, pero si yo estoy pasando, 100% mejor. Ahora, ¿podría mejorar más? ¡Buah! Seguro que sí, seguro que sí. Y nosotros como entrenadores sabemos que tenemos en nuestra mano un arma muy poderosa y que hay que exprimirla al máximo para generar los comportamientos que yo quiero y por tanto generar ese aprendizaje. Igual, dar una vuelta al tema de las rotaciones. ¿Hacer una rotación automática para los jugadores o incluso dejarla un poco más libre? No sé cómo lo ves. Lo de las rotaciones libres es algo que he hecho recientemente. Entiendo que tiene que ser con jugadores más mayores, pero como hemos dicho antes, la búsqueda es la simplicidad, y si yo puedo hacer que donde paso voy no hay pérdida,
o si los movimientos las distancias son muy largas, rotar simplemente al siguiente me va a ayudar, pero por ejemplo nosotros hemos hecho hace no mucho una tarea en la que no había rotaciones predeterminadas, yo tenía que jugar y tenía que ir a ocupar la fila que hubiese menos gente, pero entiendo que ese tipo de rotaciones tiene que ser con jugadores más mayores. ¿Tú recomiendas, Heitor, combinar objetivos? Siguiendo con el ejemplo de ese último que has hecho. Yo quiero entrenar la defensa de pared, pero si recupero quiero entrenar el pase de seguridad y ponerle 2 porterías más al defensor para eso. O sea, combinar dos objetivos no que sean opuestos, pero sí que sean... Justo has dicho lo que te iba a decir. Si tú pones 2 objetivos, lo único que tienes que tener en cuenta es que uno no elimine al otro. Pero si son compatibles, si yo estoy trabajando, pues imagínate, como tú has dicho, el pase de seguridad y el otro está trabajando la presión tras pérdida, bien, un equipo va a apretar esa pérdida, otro equipo va a intentar que el balón salga de esa zona de presión. Sí, top. De hecho, a mí me gusta mucho. De hecho, a medida que vas más para arriba en el fútbol profesional, necesitas condicionar comportamientos por todos lados porque no hay tiempo. Y el equipo que está trabajando una cosa, el otro está trabajando otra. Y a matarse a ver por qué lo consigue, pero no podemos, igual en fútbol base que hay ese tiempo, sí que podemos hacer una entera de solo pase de seguridad y no voy a condicionar la presión porque sé que va a salir menos veces. Claro, o sea, hay que llegar. Normalmente yo he conocido entrenadores o he tenido entrenadores que van de lo general a lo específico y luego he tenido otros entrenadores que han ido de lo específico a lo general. Entonces, no sé, ¿cuál crees tú que es la mejor manera de hacerlo? Yo creo un poco la línea de lo que estoy diciendo todo el rato, que no hay una forma buena y otra mala. Realmente, si tu objetivo es un objetivo general, a lo mejor irte a lo específico o a lo concreto te va a ayudar a luego transferirlo a lo general. Y si tu objetivo es un objetivo concreto, es un objetivo muy específico, igual tener una visión general y partir de lo general para llevarlo a lo específico te va a ayudar. O sea, no creo que haya una direccionalidad que sea la correcta, simplemente pues saber lo que me aporta cada una y a partir de ahí lo que yo necesite para conseguir el objetivo. Sí, sobre todo lo más importante, que creo que he incidido mucho en la charla, es que cuando diseñamos la tarea tenemos un objetivo y yo tengo que cumplir ese objetivo. Ahora, tengo un montón de riqueza, un montón de recursos para que eso se dé. ¿Introducirías el componente competitivo en todas las tareas? No compartidas, sino igual... ¿A qué te refieres? Igual dejar 1 o 2 minutos como toma de contacto, pero después sí que introducir el componente competitivo. Yo casi siempre lo meto, porque creo que en el momento en el que metemos la competición, metemos un puntito de estrés que es interesante y nosotros competimos hasta en las ruedas de pases. Si hay 3 ruedas de pases, la hemos hecho una vez, 2 veces, ya hemos visto, 10 vueltas, el que llegue primero. Y de repente las acciones son más rápidas, las acciones son con pases más tensos. O sea, creo que ese componente competitivo nos trae otra vez de vuelta a esa lógica interna y ese puntito de estrés ayuda. Ahora, quizá en un contexto de soy entrenador de pre-benjamín aquí en Móstoles con niños de 7 años, igual no necesito meter el componente competitivo todas las veces. Igual necesito que la tarea se dé, que el foco esté en el objetivo que estamos trabajando y no en ganar. Es justo lo que hemos hablado antes en la presentación. En el momento que yo meto puntuación, el foco lo cambio y el foco lo pongo en el que me hace ganar. Si lo que tú quieres es esa parte competitiva, es una herramienta buenísima. Si no es lo que quieres, igual te estás perjudicando tu propia tarea. ¿Sí? Hasta aquí la ponencia de hoy. Espero que os haya gustado mucho.